hablemos de justicia en general y sepamos a qué se ha estado jugando en la Argentina durante todo este tiempo. En la voz de un periodista muy respetado del diario La Nación, es decir, desde el punto de vista intelectual, muy por encima de la media que caracteriza a nuestros colegas de esa franja y que revela con claridad meridiana a qué se ha estado jugando en materia de justicia en la República Argentina. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, mentámoslo preso a Ricardo Jaime, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Esto marca también en la capacidad de escrache y cómo los medios juegan en todo esto, es decir, cómo empujan a la justicia. Lo cuenta alguien de adentro del diario La Nación, por lo tanto es irreprochable en cuanto a la veracidad de lo que hizo el diario de los Saguier. Para calmar a la fiera, a la bestia de La Nación, los jueces dijeron, van a ir por nosotros, van a poner la fotografía de todos nosotros, nos van a escrachar. Palabra que normalmente es muy usada por parte de Clarín y Nación, justamente para fijar comportamientos de otros. Bueno, ahí estaban amenazando, cuenta Pañi, con publicar la cara de todos los jueces de Comodoro Pi que favorecían la supuesta impunidad del kirchnerismo. Algo sobre lo que venía trabajando La Nación, algo sobre lo que mintió permanentemente La Nación. Ahora no es parte del kirchnerismo, sino de la justicia arrasada. Saben ustedes cómo echaron a Freiler. Lo echó La Nación, por supuesto en complicidad con Clarín, porque Clarín estaba enojado, Mañeto estaba enojado por lo de papel prensa, a La Nación también le tocaba el tema de papel prensa, y entonces inventó lo del enriquecimiento ilícito, que ahora se ha dicho que para nada había cometido Freiler, pero lo echaron de la causa de papel prensa primero, en el 2015, y lo echaron de la justicia después. Esto consiguen con su poder diabólico los medios de comunicación. Lo dice claramente Pañi. Vamos a escucharlo otra vez, porque estas cosas en la vorágine de la información no siempre permiten discriminar qué es lo importante a tomar nota. Aquí ustedes tienen el poder de los medios, la debilidad y corrupción de los jueces y la verdad que nos asiste cuando hemos hablado permanentemente de presos políticos. Son presos políticos. No haría falta tenerlo que decir, porque es una de las cosas evidentes que ha sucedido en la República Argentina. Pero cuando ellos lo confiesan, cuando ellos incluso lo demuestran, como en el caso de Pañi, que evidentemente tiene una libertad muy especial, es decir, se maneja diferente al resto de los profesionales que tienen que estar alineados totalmente a lo que diga La Nación, en su manera de desmarcarse y de decir, yo esto lo juego a mi manera. Yo no lo voy a jugar como se les antoja a los dueños del diario y a sus intereses económicos, puede decir esto. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, mentámoslo preso a Ricardo Jaime, y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces
las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Las tapas, las famosas tapas de los diarios con la que todos los días hacen alguna maldad, porque la tapa es la información más importante. La reforma judicial de Alberto genera tensión con el kirchnerismo duro, dice Clarín, tratando de trabajar sobre la base de los desacuerdos que puedan existir en el gobierno. Que los debe haber, más los tiene que haber. El gobierno quiere que el oficialismo apoye en bloque la legalización del aborto, es decir, los está obligando, trabajando por algo que a la nación lo crispa de una manera especial. Pero como dice Pañi, esa tapa, que suele ser muchísimo más viciosa que las que publican en el día de hoy, sirven para ordenar la vida de la República, de acuerdo a lo que ellos piensan. Ordenar la vida era decir, tienen que ir presos aquellos que nosotros periodísticamente hemos denunciado cada día, porque si no van presos nosotros quedamos pegados. Entonces hay que obligar a la justicia a que actúe contra esa impunidad que ellos denuncian. Y los jueces temen salir en La Nación y en Clarín porque es el lugar de pertenencia. No le tienen miedo a otros diarios. El tema pasa por Clarín y Nación, porque la pertenencia social, la pertenencia económica, la pertenencia de clase de ellos, tiene que ver con esos diarios. Ahí está su gente, ahí está su vida, su mundo, ahí están los cumpleaños de la hija, el casamiento del hijo y todo lo que hace a un mundo de unas pocas miles de personas que son las que digitan la vida de millones. En consecuencia, los jueces dicen, van a publicar esta tapa, como cuenta Carlos Pañi de La Nación, hagamos algo. Lo meten preso a Jaime y después viene todo lo que dice Pañi, es el comportamiento que llevó a tanta gente a una prisión que ya es una vergüenza. Ese tipo ahora barbado, con cara claramente de bandido de las corporaciones, que es Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no va a decir nada. Lorenzetti, que es un rehén, no demasiado. La esperanza pasa por Rosati, por Hayton de Nolasco, que tampoco sirve para gran cosa, pero hace lo que hacen las mayorías, y por Maqueda, que es un bateano del alba, como el tango, y que entonces acomoda las cosas a los tiempos políticos de una manera más inteligente y pasa inadvertido, y nunca hace ola. Bueno, algo hay que hacer desde la Corte Suprema de Justicia, señores, es una vergüenza que sigan con las ventanas cerradas, sin mirar la calle y ver qué es lo que pasa. Mirando para adentro tan solo, no van a saber nunca qué es lo que ocurre, qué hay detrás de cada una de las tapas de los diarios. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque tiene por objetivo también tapar todo lo que está pasando, porque si nos sacan a mis hijos y a mí en las tapas de Clarín, tienen que sacar la desocupación, la falta de trabajo, las oficinas que cierran, el propio Clarín que echa a todos sus empleados del taller y hoy tiene el taller tomado para precarizar y flexibilizar trabajadores. En sí, de la persecución y que ella le ponen en la tapa de los diarios para no hablar de los trabajadores. Y de servicios de inteligencia puestos al servicio de tapar la realidad, perseguir y hacer control social. Hace un ratito en Futurock estuvo hablando Parrilli también sobre este tema, porque el audio que ustedes han escuchado ya anda bastante viralizado, como no puede ser de otra manera. Ojalá que lo viera todo el mundo, porque estas cosas ayudan a entender. Lo que está prestando Pañi es un gran servicio a la verdad. La verdad es que son los diarios los que determinan quiénes tienen que ir presos. Lo que decimos toda la vida, y nunca faltan, que al contrario, lamentablemente sobran los periodistas que miran para otro lado porque le tienen miedo al grupo, los políticos que miran para otro lado y nunca lo mencionan porque le tienen miedo al grupo, porque no se puede vivir contra el grupo, no hay manera, piensan. Miren, la vida me parece que es un poquito más amplia en las posibilidades que ofrece. También hay vida fuera del grupo, afuera de la posibilidad de que el grupo te agreda, pero bueno, ese es otro tema. De parte de relevo de prueba. Pareciera que ahora van a decir que Pañi es kirchnerista, porque lo que nosotros, y en especial Cristina Kirchner, viene denunciando desde el año 2016, de que hubo un plan planificado, orquestado y llevado adelante para deslegitimar, desprestigiar y difamar a dirigentes políticos
que habíamos formado parte del gobierno anterior junto a Néstor y Cristina, y que en ese plan estaban los medios de comunicación, jueces y fiscales, el gobierno y los organismos de inteligencia, y todos decían, bueno, que esto era una barbaridad, que veíamos fantasmas y demás. Bueno, creo que está muy claro, hoy ya España el que está desnudando absolutamente. De ahí que La Nación, Clarín cuiden tanto los sueldos, los salarios y las jubilaciones de los jueces y lo pongan en tapa. Lo que tomaron nota del discurso de Alberto Fernández es lo que le preocupa de la reforma judicial, porque sobre 12 jueces, sobre 10 por lo menos, ellos tenían una gran presencia, un gran dominio. Ahora sobre 50 tienen que pasar lista, ver cuáles son propios, cuáles no, investigar, como hace siempre la gente de Mañeto, cuál es su historia, si tienen vicios sexuales, si tienen demasiado dinero, cuáles han sido sus fallos. Los obliga a trabajar un poco más, porque van a ser 50 los jueces que traten aquello que hasta ahora lo consideraban solamente 12 jueces. A esos jueces en general ya les están ofreciendo la protección de decir cómo le van a quitar la jubilación, cómo le van a quitar la jubilación de privilegio. Es decir, ya están jugando su partido, lo juegan muy bien. Lamentablemente eso, no lo decente, eso no le sale. Pero eso otro, lo de trabajar sobre los jueces, los de perseguir, estigmatizar y obligar a que el país sea como a eso se les antoja, eso les sale bastante bien. Y Alberto se metió hace un día o dos con un tema que es tabú, que es la plata sobre la que está sentada la Corte Suprema, la enorme cantidad de guita que vienen acumulando inexplicablemente desde hace años, no solamente sin gastar en lo que tienen que gastar con una justicia colapsada, sino que además le sacan recursos a todo el Poder Judicial. No se sabe nada. Seguramente que Alberto se meta con eso pudo haber molestado, ¿no? Sobre todo en un momento en donde nos está pidiendo que mantengamos privilegios, que mantengamos los privilegios de su sistema jubilatorio, y resulta que son una enorme máquina de sacarle plata y recursos al Estado para financiar un sistema que anda, te lo digo en francés, una mierda. La doctora Julia Estrada nos ha hecho un análisis que ustedes conocen sobre promedio de jubilación 272.000, se jubilan con el 82%, la desigualdad de las jubilaciones es más alta, más terrible que la desigualdad en la sociedad. Una jubilación puede llegar a 770.000 pesos y ahí caben 56 veces las jubilaciones mínimas. Es una locura. Y también el tema del financiamiento, aunque esto atañe, como bien decía Gabriel Morini ayer, a todos los sectores, pero pocos con esta proporción del mundo de los jueces. 7.000 millones, un poquito menos, se recauda y 23.000 millones se gastan. Hay 17.000 millones ahí dando vueltas que lo tiene que pagar el resto de la gente. Por consiguiente, es muy interesante que sigamos analizando y discutiendo sobre esas jubilaciones de privilegio y no con las idas y vueltas. Voy a ver cómo ando de mi capacidad de indignación, a ver si lo puedo sobrellevar a Mario Negri defendiendo lo indefendible, sobre todo después que han dicho todo lo contrario. De jubilaciones que ha sido muy controvertida, que yo estoy de acuerdo en el 80% que mandó el Ejecutivo, de los jueces que la llamaron de privilegio, porque sí hay inequidades en ese sistema muy fuertes que había que corregir, pero me quedé sorprendido cuando no quisieron acordar con nosotros. Entonces creo que el problema no es la ley. Son las élites que gobiernan, García. Estoy con la García, con Cintia. Después te voy a leer algo de mis libros subrayados, de Sheldon Walling, Democracia, Sociedad Anónima, un viejo libro muy querido que me regaló Damián Pierbatista en su momento, y que es una especie de fuente de consulta cuando quiero pensar en la democracia, y tiene algunas cosas sobre la mentira también extraordinarias. Pero eso va a ser después de darnos el gusto de escuchar a la García. Cintia, buen día. Buen día, Víctor Hugo, buen día, compañeros. Y te diría pa'lante, comandante Víctor Hugo, porque hablabas de Venezuela, ¿no? La Cuba del siglo XXI. ¿Cuántas veces nos preguntamos sobre Cuba, cómo harías en el bloqueo? Bueno, no cabe también esa pregunta para Venezuela. Y la traigo a colación, porque la comparación con ese significante maldito en el que se ha convertido Venezuela llegó increíblemente hasta en el análisis de la apertura de sesiones. Un periodista, pseudo periodista, en realidad es un operador de la derecha, fuerte operador de la derecha, hizo un planteo sobre me río porque la verdad que da gracia si no fuera tan constructor de sentido esta idea, sobre que el atuendo, la vestimenta, él le dice,
la vicepresidente, ¿no? La vestimenta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía los colores de la bandera de Venezuela. Y arrancó diciendo, pero la vicepresidenta sentada al lado, callada, a la que nadie hizo alusión, ¿no? Bueno, toda esa construcción que se hizo sobre Cristina y Alberto en el inicio de las sesiones, tenía la bandera de Venezuela. Bueno, de esa Venezuela con ese significante, hay que decir que Venezuela va camino a elecciones de medio término, probablemente serán en noviembre y se juega siempre esa construcción del Estado, una construcción del Estado que con sus luces y sus sombras, no vamos a hablar de eso ahora, pero también pone en crisis al capitalismo, o por lo menos al planteo sobre el capitalismo, que vos hacés. ¿Entra en crisis el capitalismo alguna vez? Pareciera que no, pareciera que lo que entra en crisis es la gente, no el capitalismo, que el capitalismo se alimenta de esas crisis y cuando algún Estado lo intenta poner el jaque, bueno, aparece toda una construcción para aplastar esos intentos. Porque el tema de la auditoría de la deuda que vos traías, que tiene que ver con en 15 días se va a saber qué pasó con la deuda y lo va a decir el Banco Central, sirve para algunas cosas. Entre otras para ver las posibilidades de negociación, si esa deuda fue una deuda fugada, como claramente sabemos, pero tiene que constar en papeles. Ahora, ¿habrá responsabilidades para los funcionarios que permitieron esa fuga? ¿Habrá alguna vez algún reproche? El Estado de Derecho le puede reprochar a esos funcionarios macristas, a Macri y a sus funcionarios, haber fugado la deuda. Es una pregunta que me parece válida. Y en materia de preguntas y de certezas de las que vos planteás hoy, Pañi efectivamente trae certeza, Pañi. ¿No te hace acordar la frase esta, el planteo que él hace sobre la foto de los jueces de la tapa de los diarios a Julio Blanc hablando de periodismo de guerra? ¿No son esas situaciones confesables? Porque uno dice que Pañi se tira un tiro en el pie, porque habla de sí mismo también. Habla de la presión mediática como si fuera un raconto de los últimos 4 años. Gabriel Morini ayer nos pasaba el dato, el juez que genera la prisión preventiva de Jaime fue Ercolini el 2 de abril de 2016.